pasa en los debates republicanos, ¿no? Seguimos en Estados Unidos. El legislador republicano Paul Ryan es elegido presidente de la Cámara de Representantes. Él reemplaza a Joe Biden, quien logró 236 votos favorables para alcanzar el liderazgo de la Cámara Baja. El republicano Paul Ryan fue elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de esperanzas de que el joven legislador pueda contener las heridas internas y elaborar un mensaje conservador atractivo para los votantes en las elecciones del año próximo. La Cámara Baja eligió formalmente a Ryan en votación nominal. Como los republicanos controlan 247 de los 435 votos de la Cámara, la elección de Ryan estaba asegurada, pese a las quejas de los conservadores que reclamaban una mayor injerencia. Bajo ese panorama, obtuvo 236 votos favorables. En su discurso de aceptación, Paul Ryan manifestó que la Cámara de Representantes está rota, ya que en vez de resolver problemas, los está empeorando. To me, the House of Representatives represents what's best of America, the boundless opportunity to do good. But let's be frank, the House is broken. We're not solving problems, we're adding to them. And I am not interested in laying blame. We are not settling scores. We are wiping the slate clean. Antes de la presentación, los legisladores oyeron la despedida del titular saliente, el republicano John Boehner. Después de presidir la Cámara desde el 2011, el veterano de un cuarto de siglo en la Cámara Baja anunció sorpresivamente su renuncia el mes pasado, acosado por conservadores intransigentes que, al menos por ahora, respaldan a Paul Ryan. La elección tuvo lugar en momentos en que el Congreso está por completar un acuerdo bipartidista para evitar una paralización del gobierno y establecer niveles de gastos presupuestarios para los próximos 2 años. Los representantes republicanos aprobaron a Paul Ryan como candidato a presidir la Cámara en una votación secreta en que superó a su único oponente anunciado, el representante republicano Dan Webster. Ryan enfatizó en que era hora de dar vuelta a la página después de las luchas internas que provocaron la renuncia de Boehner, aunque no dio detalles de sus planes. Tras la salida de John Boehner, presionado por el ala más radical del Partido Republicano, asume el nuevo presidente de esta Cámara Baja en Estados Unidos. Bueno, y comienza resaltando lo que es verdad, es parte del problema, son parte del problema las cámaras. El presidente Obama ha gobernado sus últimos tiempos sin mayoría en la Cámara y ha decidido más o menos obviar esa posibilidad de llegar a acuerdos, que al comienzo sí lo intentó, y resolver las cosas por la vía ejecutiva en los casos que él ha podido. Sí, bueno, Paul Ryan primero comencemos diciendo que es un candidato de consenso, digamos. Como decíamos en la nota anterior, el Partido Republicano tiene muchos sectores y en su momento Boehner representaba diferentes sectores. Sin embargo, pues el sector más conservador, más duro, pues le dio la espalda en un momento a Boehner. Muchos señalan que la gota que puede haber derramado el vaso es la presencia del Papa Francisco en el Congreso. Esto pues habría que analizarlo un poco más. Sin embargo, lo difícil es encontrar justamente un candidato de consenso. Y ya desde hace algunos días se venía discutiendo de la posibilidad que Paul Ryan sea ese candidato de consenso. Ahora, hay que señalar que Paul Ryan ha sido vicepresidente o fue el candidato a vicepresidente por Romney en la elección pasada, y que además en un momento se le vinculó a sectores bastante ultraconservadores. Se le vinculó, aunque él mismo no es parte directo del Tea Party, lo cual es curioso porque en el Congreso norteamericano mucho se hablaba que del Congreso anterior a este Congreso el Tea Party había perdido pues presencia pues en número, digamos, de congresistas. Sin embargo, esto demuestra de alguna manera que todavía el papel de los sectores más duros a la derecha del Partido Republicano todavía tiene un papel muy importante y mucha fuerza en la negociación, e inclusive con personajes que pueden mantener vínculos con ellos, como el caso de Paul Ryan. Bueno, dicen que Hillary Clinton celebra cada debate republicano que escucha porque los ve cada vez más yéndose al lado extremo de la derecha, ¿no? Claro, lo cual debería en principio favorecer la candidatura de cualquier candidato demócrata en todo sentido. Pero ahora, y el segundo punto que tú señalabas era, que creo que cabe la pregunta, es que Paul Ryan en este escenario donde el Congreso tiene mayoría republicana
va a favorecer la gobernabilidad en Estados Unidos, es decir, porque como tú has dicho bien, el presidente Obama en algunas medidas claves ha optado por saltarse, digamos, el Congreso y utilizar mecanismos legales propios del Ejecutivo para implementar ciertas normas, inclusive con diferencias con diferentes legales de por medio, pero inclusive ganándolos. Así que en este caso puntual, Paul Ryan es un especialista en temas económicos, ha trabajado en temas de presupuesto, y me parece que por ahí pueden haber temas bastante sensibles. Por ejemplo, yo estoy pensando en todo el debate del presupuesto a fin de año, que ya en años anteriores ha causado, pues, digamos, diferencia entre republicanos y demócratas, y en esos temas, pues, Paul Ryan tiene mucha experiencia y creo que va a ser un hueso duro de roer para la administración Obama. Ahora, teniendo en cuenta lo que sucede en los debates republicanos, que se van cada vez más a la derecha, también para algunos analistas pasa lo mismo en el área de los demócratas. En el último debate también era una tendencia hacia la izquierda liderada por Bill Sanders también, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque se tocan temas como la desigualdad, por ejemplo, y el sueldo mínimo, ¿no? Temas bastante preocupación de las alas más izquierdistas, se puede llamar. Incluso se llama socialista. Exacto, se autollama, exacto, socialista demócrata. Y se cuestiona si es capitalista o no capitalista, que ya en Estados Unidos es un debate increíble que está sucediendo. Exactamente, sí, sorprendente. En una actividad proselitista, el ex candidato presidencial argentino Sergio Massa afirmó que su país necesita un cambio, aunque eludió expresar su apoyo al postulante Mauricio Macri. Sin expresar de manera explícita su apoyo para el candidato presidencial por Cambiemos, Mauricio Macri, que competirá contra el candidato del Frente para la Victoria de Daniel Scioli en el balotaje del 22 de noviembre. El diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que Argentina necesita un cambio y aseguró que su deseo es que no gane el oficialismo. El ex candidato presidencial Sergio Massa insistió en que los comicios del domingo pasado, cuando los más de 40 millones de argentinos tuvieron que elegir entre el cambio y la continuidad, ganó el cambio con el 65% del voto antikirchnerista. Entre el cambio y la continuidad ya ganó el cambio. Y eso no hay dudas que quedó reflejado en el escenario del 25 de octubre. Ahora, lo que tenemos que construir es un cambio inteligente para que ese cambio no implique ni retrocesos ni tampoco implique desbalances en nuestra sociedad. Sabemos, como les dijimos recién, que cada argentino es dueño de su voto y de sus sueños, y que nosotros lo que tenemos es la obligación de defender aquellos sueños por los cuales nos eligió. Pero no tenemos ninguna duda de que la gran mayoría de los argentinos ya eligió por un cambio. Aunque es casi evidente su elección, el actual intendente de la ciudad argentina de Tigre aseguró no haber hablado ni con Scioli ni con Macri, ya que ni él ni su equipo buscan cargos sino cambios en las políticas públicas. En ese sentido, pidió a los participantes en el balotaje que no hablen como dirigentes, sino como ciudadanos que cumplirán a cabalidad con sus promesas electorales. Cabe mencionar que las propuestas de campaña de Sergio Massa se centraron en el ámbito social, destacando los temas seguridad y pobreza, y en la recta final enfatizó en la lucha contra la corrupción, atacando directamente a los funcionarios del actual gobierno. No han sido declaraciones con guiños a la candidatura de Macri. Ha dicho Massa que espera que haya corruptos en la cárcel, pero con el que ha habido un rechazo tajante ha sido con Scioli. Le ha dicho que no va a votar por Scioli, pero claro, tiene sentido lo que dice Sergio Massa. Él no puede endosar votos. Además, así lo hiciera, si no funciona políticamente, también le significaría una derrota política a él, ¿no? Exacto. Además, porque es un político joven, que creo que tampoco va a querer, pues, que los resultados de un gobierno ajeno al tuyo termine afectando tu futuro político en Argentina, totalmente. Ahora, por lo menos la foto el día de hoy es que se le viene la noche al comando de campaña de Scioli, y de alguna manera todos se preguntan cuál va a ser la estrategia para las próximas semanas de cara a la segunda vuelta. Ya hay dos temas fundamentales o centrales. Por un lado, el tema Massa, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos 5 millones de votos argentinos? Es curioso porque una semana antes de la elección, cuando se planteaban las encuestas de la segunda vuelta entre Macri y Scioli ganaba. Y una vez acabada la elección, pues ahora Macri le lleva casi 5 puntos a Scioli. Pero esas mismas encuestas también decían que estaban a casi 10 puntos de diferencia Macri con Scioli. Exacto, justamente eso iba. Entonces, acá la cuestión es, bueno,
¿a dónde va la votación de Massa? Y se acaba de hacer una encuesta el día de ayer que justamente señala que gran parte o la mayor parte de la votación de Massa va a ir a donde Macri, aunque todavía hay un 30, un poco más de porcentaje de indecisos, que digamos es un porcentaje importante de votos que podrían pues irse a uno u otro candidato, por lo cual todavía la pelea no está solucionada, no ha acabado todavía. Sin embargo, el tema de Massa es fundamental y por lo menos cuando uno escucha a los principales políticos que están alrededor de Massa, como De la Sota, como Labaña, todos dicen no queremos que gane pues Scioli. Y ya hoy, en un momento, en una entrevista radial, según leí en los medios, pues Massa se le escapó, yo no quiero que gane Scioli tampoco. Así que, bueno, además habría que entender que si bien él es peronista o ha sido peronista, bueno, dicen que nunca se deja de ser peronista, y además ha sido parte del gobierno de Néstor Kirchner, pues en las previas del proceso electoral tuvo muchas conversaciones y mucho acercamiento con Macri que dicen que se truncó básicamente por culpa de Macri más que por Massa. Esos son los dichos en Argentina. Pero más allá de eso sí hubo acercamientos, así que yo creo que por ese lado la tiene muy complicado Scioli. Y por otro lado, que también es complicado, y es el tema interno, porque las diferencias internas, sobre todo a partir de la derrota de Aníbal Fernández, a partir de esta victoria pues que supo a derrota, al interior, en la interna kirchnerista, en donde todavía no creen que él es el verdadero candidato del kirchnerismo, pues son muy grandes y la fractura se vio desde el mismo día de la elección, cuando la Cámpora se fue a festejar a otro lado, digamos, a Santa Cruz. No necesariamente con Scioli y su, entre comillas, victoria. Entonces, la pregunta es cómo solucionar, porque el comando solo no va a poder hacer frente a una elección de esta naturaleza y se requiere toda la estructura partidaria, digamos, del Frente a la Victoria. Sin embargo, si esta estructura, que ya sabe qué cargos tiene, qué cargos no tiene, no se compromete con la segunda vuelta, probablemente Scioli tenga mayores dificultades. Bueno, una idea que da de cómo están las situaciones a nivel interno en el kirchnerismo es que es uno de los titulares de los diarios argentinos que Cristina Fernández habló con Daniel Scioli. Lo llamó por teléfono, sí. Tendría que ser una comunicación más fluida con su candidato, ¿no? Bueno, ese es un titular. Pero además otra cosa que llama la atención, este equilibrio que debe estar buscando Daniel Scioli para contar con el aparato partidario, pero además para no perder los votos que quieren un cierto cambio. Exacto. Es que se haya reunido con Aníbal Fernández, el candidato perdedor a la provincia de Buenos Aires. Ganó la candidata de la oposición, la candidata de Macri, y esa fue la sorpresa de la noche. Entonces sorprende que este personaje cuestionado y castigado por la población como Aníbal Fernández se tome una foto con Daniel Scioli y salga esto en los diarios de hoy en Buenos Aires. Sí, definitivamente. Digamos, todavía hay elementos de la estrategia que no quedan claros hacia dónde va a ir, cómo es que Scioli va a lograr, primero, mantener el voto duro kirchnerista, donde el papel no es tanto suyo, es básicamente la estructura partidaria que lo apoye, pero también cuál va a ser la estrategia para captar ese voto no kirchnerista, ese voto pues que de alguna manera puede haberse beneficiado del kirchnerismo en un momento, pero también critica la situación económica. Claro, sabiendo que él no forma parte de ese aparato. Exacto. Y que puede librarse de esa carga que puede ser. Y que a pesar de nombrar pues un gabinete pues con anterioridad que no necesariamente está vinculado a Kirchner, no es suficiente. Yo creo que no ha sido una buena estrategia haber nombrado su gabinete, no tiene muchas cartas por revelar ahora y no tiene mucho quizás con qué transar, ¿no? Entonces, de repente hubiera sido una cuestión más cautelosa dejarlo para segunda vuelta. Macri sí dejó abierta algunos Economía y Relaciones Exteriores. Algunos puestos importantes de cara a lo que puede ser una negociación, inclusive pensando en Massa. Veremos pues cómo siguen estas elecciones, todavía falta hasta el 22 de noviembre. Exacto. El Deutsche Bank, el mayor banco alemán, anunció ayer la mayor reestructuración de su historia. Su nuevo presidente, el inglés John Cryan, dio a conocer los ajustes y planes para sanear el banco tras asumir pérdidas récord. Dijo que la institución reducirá en los próximos 2 años su plantilla en un total de 35.000 personas y abandonará 10 países, entre ellos México, Argentina, Chile y el Perú. De esa forma, este banco emprende una profunda reestructuración para hacer frente a la crisis en la que se encuentra con los recortes. El Deutsche Bank aspira a ahorrar unos 3.800 millones de euros en costes brutos anuales, pero tendrá que desembolsar de 3.000 a 3.500 millones de euros en indemnizaciones por despido. Una pausa y regresamos. Buscan reuniones sobre la mesa de negociaciones a la situación en Siria.